Buenas tardes, son las 8 y 7 minutos, arrancamos aquí a fondo hasta las 9 en punto de la noche y hablaremos, lógicamente, de consecuencias económicas de los cambios que se han ido produciendo en las últimas horas. Hoy mismo se habla de la posibilidad de que, en principio, la ministra de Trabajo, si se queda como ministra de Trabajo, no pueda ser vicepresidenta o al revés. Todo lo que sean carteras económicas también pueden bailar o puede haber algún cambio en el Ejecutivo. Y también del turismo, lógicamente, hoy hay bastantes cifras que las analizaremos con expertos. Antes nos vamos a situar en un tema de transporte y de pandemia. Miren, verán, resulta que durante la pandemia los VTCs pues promovieron la entrega de paquetes, el reparto de paquetería, porque no tenían apenas turistas, ni había visitantes, ni gente que se cogiera estos coches. Bueno, pues desde entonces se ha mantenido esto, que no está incluido en las normativas de VTC, y por tanto han protestado la Asociación de Transportes Autónomos. Tenemos comunicación con su presidente, Antonio Villaverde León. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, realmente, cuando empezaron a repartir ellos paquetes, ¿de quién fue la decisión o quién permitió eso? Vamos a ver, ellos empezaron un poco basándose en pasajeros, que no haya movilidad, y decidieron pues empezar a transportar paquetes. Lógicamente nosotros nos quejamos a la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid, quien tomó nota y bueno, pues les habló con ellos y les hizo parar porque claramente entendían que era algo ilegal. ¿Qué ocurrió después? Ellos, imagino que recurrieron a la CNMV, ¿no? A la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Sí, recurrieron a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y bueno, y recientemente ha salido un informe donde la CNMC avala esas prácticas. Nosotros entendemos que bueno, pues la CNMC lógicamente argumenta que bueno, pues que son vehículos de menos de 2 toneladas en los que para repartir o para transportar paquetes no se requiere autorización. Pero nosotros entendemos que no solamente se precisa de una autorización, también hay otros requisitos que deben de cumplir. Y entendemos que una cosa es el transporte de mercancías y otra cosa es el transporte de viajeros. Los epígrafes de Hacienda son distintos, los seguros de los vehículos son distintos, los convenios salariales de los conductores son distintos y entendemos que, bueno, pues si los vehículos destinados al transporte de viajeros van a llevar mercancías, pues por los mismos argumentos que a las furgonetas no dejen llevar pasajeros. Claro. Aunque entendemos que no es la solución, o sea, que cada uno se dedique a lo que verdaderamente debe de hacer. Ellos a llevar viajeros y nosotros a llevar mercancías. Si hablamos de llevar hasta 2 toneladas, cualquiera de nosotros, por tanto, podría llevar transporte de alguna empresa, ¿no? Solo dándose al autónomo, no haría falta ni tener un vehículo autorizado. Claro, bueno, eso es, vamos a ver, la LOT dice que los vehículos, que se precisan autorización a aquellos vehículos que sean superior a 2 toneladas. Sí. Entonces, pero vale, eso es uno de los requisitos, la autorización es uno de los requisitos, pero lógicamente si tú transportas mercancías y vas a facturar por ello, pues tendrás que estar dado de alta en Hacienda, en el epígrafe de transporte, en el 722, que es el epígrafe, no en el de viajeros. Entonces, aparte, tengo que decir que no todos los VTCs están dispuestos a hacer eso. Recientemente en algún medio ha salido que hay asociaciones de VTCs que se niegan, o sea, que no comparten el informe de la CNMC. ¿Esto ocurre en toda España o en algunas comunidades más que en otras? Pero tenemos constancia de que ha ocurrido en Madrid. Yo del resto de ciudades, pero posiblemente, igual que lo han hecho en Madrid. Luego hay otra cosa, que vamos a ver, las empresas de VTC, o la Cabify en este caso, que fue la que empezó, actuaba de operador. Es decir, recogía la solicitud de ese transporte y contrataba a vehículos para hacerlo. Entonces estaba ejerciendo de operador. Ahí sí que hace falta una autorización. O sea, una cosa son los vehículos y otra cosa es la empresa que gestiona eso. Ahí sí que hace falta una autorización de operador de transportes. ¿Han tenido algún cálculo? Cuando la Consejería de Transportes se puso en contacto con ellos, sí que es verdad que eso lo paralizaron porque carecían de esa autorización.
Ahora bien, creo que una de las compañías, que no sé exactamente el nombre, lo sigue haciendo porque los vehículos que tiene son propios, es decir, no actúa de operador. Ella recoge las solicitudes de los servicios y esa misma compañía es la que los hace porque los vehículos son titulares. Ahora bien, o sea, como operador, no existe la figura del operador, pero entendemos que los vehículos tampoco están capacitados para realizar ese servicio. ¿Han calculado más o menos cuánto les ha afectado? ¿Cuántos paquetes o qué cantidades o qué merma en la facturación les ha afectado a ustedes, a los transportistas autónomos? Vamos a ver, ese dato es difícil de obtener, pero sí que, y más en esta época en la que ha bajado muchísimo la facturación. Subió la compra por Internet y, por tanto, la distribución a domicilio, es decir, el reparto a domicilio, pero también es verdad que el transporte ha sufrido la crisis como cualquier otro sector, y vehículos o empresas que se dedicaban dentro del transporte a otra actividad distinta al reparto a domicilio, pues ha tenido que pasar al reparto a domicilio. Es decir, que nos hemos sentido afectados, por supuesto, pero lo que no puede ser es que empresas que deben de llevar viajeros se dediquen a llevar mercancías porque no tengan viajeros que llevar. Si hubiera habido una tal demanda que las furgonetas no hubieran podido dar abasto, o las empresas que se dedican al reparto domiciliario no hubieran podido dar abasto, podríamos entender esto, pero no es así. O sea, hay oferta de sobra de furgonetas para realizar esto. Decía usted que han mermado las facturaciones. En cambio, todo el mundo está de acuerdo en que desde la pandemia, justo de hace un año hasta ahora, se ha teletrabajado y se ha comprado mucho más por Internet y, por tanto, ha habido mucha más paquetería. ¿Qué ocurre? ¿Trabajan más por menos dinero ahora? Vamos a ver. Cuando el equilibrio de la oferta y la demanda desaparece, lógicamente los precios bajan. Y vuelvo a decir lo mismo. Ha aumentado el reparto domiciliario, pero otras actividades del transporte, o sea, el PIB ha bajado un 11%. El transporte de mercancías va en paralelo con la economía en general. Si baja la actividad, baja la actividad de las empresas, baja el transporte. Entonces, aunque algunos sectores la alimentación se ha mantenido, porque bueno, todos más o menos consumimos en alimentación lo mismo que estábamos consumiendo, lógicamente, pero hay otras, la industria ha bajado muchísimo, el consumo en general ha bajado muchísimo, y hay una parte del transporte que se ha tenido que reconvertir y ha pasado de hacer su actividad habitual a hacer reparto domiciliario. Mucha suerte. Ahora lo que toca es, supongo, en las reuniones que hay de patronal de todos los transportes en las que están, imagino, mercancías y pasajeros, intentar sentarse y terminar este asunto bien, o qué es lo que toca ahora, o ir a juicio. No, hombre, ahora lo primero que vamos a hacer es en el Comité Madrileño de Transportes, que hay dos secciones, viajeros y mercancías. Lo primero, nos tenemos que poner de acuerdo todas las asociaciones de mercancías y hablar con la inspección, a ver esta nueva noticia que hemos tenido de la CNMC, a ver cómo influye en todo esto. Y no descartamos hablar con las VTCs, por supuesto. Vuelvo a decir también que no todas las VTCs están dispuestas a hacer reparto domiciliario. Hay algunas que no, o sea, que se niegan. Entonces, bueno, pues es algo que bueno, no descartamos el poder hablar con ellos. Pero vamos, el primer paso es hablar con inspección de la Consejería de Transportes. Antonio Bellaverde León, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos, gracias por atender la llamada de A Fondo aquí en Negocios TV y mucha suerte. Gracias a vosotros. Estamos A Fondo, las 8:15 en punto. Vamos a analizar ya en tertulia los temas de la jornada, muchos de ellos seguro que colean de algunos días y algunos con matices de la actualidad que, entrando en la política, también tienen una parte económica. Saludamos ya a nuestros contertulios. José María Pinedo, economista, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Miguel Córdoba, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaume? Encantado de estar con vosotros. Vicente de los Ríos, muy buenas tardes también a ti. Buenas tardes, Jaume. Bueno, aparte de Vicente, que estuvo el lunes hablando de su libro, nunca mejor dicho, los demás, bienvenidos. Y gracias por reencontrarnos de nuevo después de unos años de parón. Pues sí. A ver, hoy hemos visto... Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias a los tres. Hemos visto hoy que en el gobierno ahora mismo están planteándose las carteras económicas, cómo distribuirlas. 3 vicepresidencias juntas de económica, parece que Sánchez no las quiere. Hemos visto balance hoy, por ejemplo, la patronal valora mucho a
a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en cambio la comparan con el que se va con Iglesias y calculan que con ella habrá mejor diálogo e incluso se puede llegar a mejores tratos en este año tan complicado que tenemos. ¿Estáis de acuerdo que igual el gobierno y por tanto la economía española gana con este cambio? José María. Si me tengo que tirar a la piscina, yo creo sin duda que gana. Yo creo que con el cambio gana. Yo creo que evidentemente la ministra de Trabajo es una persona de talante muy distinto y muy diferente al del vicepresidente Iglesias. Es una mujer que ha demostrado que tiene capacidad de diálogo y de acuerdo con los agentes sociales, tanto con el mundo empresarial, con COE, con CEPIME, con CEIM, como con los agentes, como los representantes de las organizaciones sindicales. Sí, creo que ganemos todos seguro. ¿Y Miguel Córdoba está de acuerdo también con ello? ¿Tiene algunos matices? Bueno, vamos a ver, sí que estoy de acuerdo en que efectivamente no es de los pocos elementos de Podemos que no tienen el currículum vacío, el cual ya es mucho. Esta persona, pues evidentemente ha sido abogado laboralista, ha trabajado, ha desempeñado puestos en administraciones. Bueno, yo creo que es una persona que efectivamente, y luego tiene un talante de que eso es importante, ¿no? De que no saca las patas como algunos hacen cada 2 por 3. Con lo cual yo sí estoy de acuerdo que efectivamente es bueno. Otra cosa es que la disciplina de partido al final existe. Quiero decir que una cosa es que nos guste más Yolanda Díaz a todos y otra cosa es que Podemos en un momento determinado diga, no, esta es mi política y lo del salario mínimo pues hay que subirlo y hay que luchar por ello y la ley de esto del alquiler y tal pues tiene que ser así, etcétera. Y Yolanda ahí me imagino que tendrá que asumir la disciplina de partido. Evidentemente está en un gobierno y tiene que entrar en el gobierno, pero quiero decir, no es un tema, se ve Iglesias y ya se acabó el tema de la influencia de Podemos, ni mucho menos. O sea que bien en cuanto al trato, bien en cuanto a talante, pero Podemos seguir ahí. Vicente, ¿qué matices le ves tú? Tú que estás acostumbrado también a tratar con los líderes. Nada más, es curioso porque el miércoles tengo un encuentro de trabajo y digitalización y va a estar también la ministra. O sea, hombre, no te pases mucho con ella porque si tienes que hablar luego con ella te lo recordará, ¿eh? Lo preguntaremos el miércoles, no, pero acaba de entrarme una alerta del Mundo que dice que ha aceptado la vicepresidencia tercera, sí, que ha aceptado que Nadia Calviño esté por encima de ella. Y bueno, yo creo que también creo que tenemos que hacer una lectura bastante más amplia, ¿no? Yo creo que en los próximos meses va a haber muchos cambios. Creo que el hecho de la salida de Iglesias del gobierno, pero también las elecciones de Madrid, creo que van a cambiar muchísimo el panorama español, ¿no? Y los movimientos que haga Pedro Sánchez. Y yo creo que aventurar algo ahora no. O sea, la sensación que creo que tenemos todos es que es una ministra muy trabajadora. Creo que eso es una cosa buena y creo que también ha tenido un talante bastante bueno con los interlocutores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que es un buen comienzo. Ahora vamos a ver cómo acontece todo, porque creo que vamos a tener cambios en los próximos meses. Yo, José María, conteniéndose, porque seguramente habrá cosas que en el marasmo que tenemos ahora mismo, elecciones, posibles cambios en política económica, un año difícil, no sé si estás tú muy tranquilo. Tienen razón mis compañeros de tertulia que evidentemente se abre un panorama absolutamente desconocido hasta el momento. Yo creo que hasta el 4 de mayo pues, puede pasar absolutamente de todo. Yo creo que hay que posicionarse bien. En primer lugar, todavía no sabemos qué va a hacer Pablo Iglesias, si realmente da el paso de querer salir a la política regional y lo hace a conciencia. Realmente va a cesar como vicepresidente, que lo tiene asumido, como diputado. Hay que ver si efectivamente va a cesar como diputado o no, va a renunciar a su acta y luego, evidentemente, va a depender mucho todo, como bien decían tanto Vicente como de lo que vayan a ser los resultados electorales de la Comunidad de Madrid, ¿no? En tanto en cuanto eso no suceda, pues hablar a más largo plazo del 4 de mayo coincido en que puede ser aventurado, sí. En esta campaña se va a hablar más de economía. Dicho, Miguel, estabas tú apuntando algunas políticas que proponía Pablo Iglesias y que igual lleva la comunidad. ¿Se va a hablar más de economía tal vez incluso que de salud? Es decir, la filosofía de cómo tiene que ser una comunidad como la nuestra, la de Madrid en este caso, en los próximos 2 años a nivel de cifras.
Hombre, vamos a ver, hay que tener un equilibrio. Yo creo que el tema económico Madrid lo ha llevado mejor que otras autonomías, pero bueno, al final tenemos que quitarlo de la pandemia. Lo de la pandemia nos está condicionando mucho, pero también tenemos que tener en cuenta que en un plazo corto, 3 meses, 4 meses, vamos a tener a muchísima gente vacunada y, lógicamente, va a tener que disminuir el problema sanitario y va a tener el gran peso el problema económico. Yo creo que todos damos por perdido el año 2021, porque se diga lo que se diga, el año pasado abrimos en verano, con lo cual al final hubo más o menos unos 7 meses de confinamiento. Yo creo que este año 7 meses de confinamiento no nos quita nadie. Por tanto, eso de que este año va a ser mejor que el anterior, yo sinceramente tengo serias dudas. A partir del último trimestre del año es cuando empezaremos a ver qué pasa. Y como bien dicen mis compañeros, pues evidentemente el 4 de mayo va a condicionar mucho. Yo no veo al macho alfa del señor Iglesias diciendo me meto aquí en política regional, como a ver si va a intentar que salga más del 5%, que ya sabéis que si no, no tienen presencia en escaños, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Pero yo no le veo ahí de segundón en la Comunidad de Madrid, ahí aguantando, pues no sé, a Isabel Ayuso ahí pues mandando y haciendo todo. Yo sinceramente no le veo. Otra cosa es que en un momento determinado haya decidido a lo mejor abandonar parcialmente la política o dedicarse a otra cosa. O bien que esté preparando ya una ruptura de gobierno porque de cara a las nuevas, a lo que puede ocurrir en el año 2022. En el año 2022 yo sinceramente creo que la situación económica de España, de sus cuentas públicas, va a ser muy, muy mala, prácticamente a tiro de rescate. Y bueno, sinceramente, el año 2022 Europa echará cuentas. Creo que España es el peor país de Europa con diferencia en casi todo. Entonces tendrán que decirnos qué vamos a hacer. O sea, que los 140.000 millones no van a poder salvar una posible campaña adelantada de elecciones, como algunos preveían. Es que yo creo que va a haber una campaña adelantada de elecciones, porque esos 140.000 millones no son para que se los gaste el señor Iglesias, son para que se hagan proyectos muy concretos de modernización de las estructuras de España. Y eso me parece que el señor Iglesias, que está acostumbrado a meter la mano en el caldero de los ducados y repartirlo así como se hacía en la Edad Media, pues no se da cuenta de que eso es, tenemos que justificarlo, porque hay 72.000 millones a fondo perdido y los holandeses, los alemanes, los finlandeses no nos van a dejar que gastemos lo que nos dé la gana y como queramos. Entonces, eso tiene que ser para proyectos que generen empleo y que modernicen España. Yo creo, sinceramente, para acabar, que puede haber unas elecciones anticipadas en el primer semestre del 2022, del año que viene, y creo que aquello puede acabar en un gobierno de coalición, esta vez entre el PP y el PSOE, porque ninguno sacará unas mayorías suficientes para intentar reconstruir España y hacer digerir algo parecido a un rescate que puede, en mi opinión, ocurrir. O sea, Vicente, ¿tú también ves un túnel aquí a corto plazo, en un año o dos? Yo voy a arriesgar más porque, bueno, también esto, como somos 4, ¿no?, podemos aquí apostar. Claro. Yo apuesto, sois libres, podéis decir lo que queráis. Que va a haber elecciones en octubre. ¿Este año? ¿Octubre? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la cosa se va a poner muy complicada. O sea, en el momento que haya impactos, creo que el resultado de Madrid va a ser fundamental. Y creo que además para las elecciones de Madrid van a tener que dejarse muchas plumas, muchos. Entonces, creo que va a ser muy difícil mantener la coalición de gobierno después del 4M aquí en Madrid, o sea, la de la nacional. Y yo creo que antes de que la cosa empeore, Pedro Sánchez va a intentar convocar elecciones para buscar una mayoría diferente. Y hay un escenario, podría haber un escenario que quede incluso el PP por delante del PSOE, yo creo que en octubre, y podría darse el caso de que tuviesen que llegarse a un acuerdo, como decía Miguel, de coalición PP-PSOE, que incluso te lo pide Europa. A mí me gustaría, Jaume, déjame recapitular un poco tu pregunta, ¿no? En primer lugar, dices, ¿en esta campaña se va a hablar más de economía que de otra cosa? Bueno, ayer pudimos observar y analizar el primer mitin electoral de Pablo Iglesias, mitin que lo hizo desde el propio despacho de vicepresidencia de gobierno. Y ahí no estaba hablando de economía, estaba hablando de oposición criminal, estaba hablando de lucha antifascista, estaba hablando de cuestiones que tienen poco o nada que ver con el problema, los dos problemas principales de este país, que son la pandemia y la economía, entendiendo por economía el impacto que la crisis está teniendo en los empleos, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, yo creo que
que el objetivo de Pablo Iglesias no es resolver los problemas de los madrileños, es resolver los problemas de Podemos. Como decía antes Miguel, tiene todas las encuestas últimas le daban por debajo del 5% y eso viene a representar que no tendría representación parlamentaria, consecuentemente ha dado el paso. Y luego la cuestión que todos coincidimos es si el paso lo da para de alguna manera salvar el partido o lo da para de alguna manera continuar él en la política regional, sí como puede parecer y desde el punto de vista de lo que es la estabilidad económica de la Comunidad de Madrid, que es un claro ejemplo de ello, pues un gobierno similar al que tenemos hoy, de centro-derecha o de derecha-derecha, se impone, ¿no? Yo no creo que Pablo Iglesias esté dispuesto a hablar de economía. Yo creo que Pablo Iglesias va a hablar de todo aquello que exacerbe la polarización de las dos Españas de Machado, de sacar de las casas al votante de izquierda para movilizarlo y tratar de salvar, primero, la Comunidad de Madrid, la presencia de Podemos en la Comunidad de Madrid, y segundo, su propia posición personal, ¿no? Va a haber, puede haber, no descartemos, yo creo que no es descartable que en un momento determinado la coalición pueda romperse. Sánchez tiene presupuestos para agotarla. Otra cosa es que tenga socios para sacar nuevos proyectos legislativos, y eso parece que en una ruptura entre Podemos y Partido Socialista ahí habría más dificultades para sacar proyectos que son los proyectos que Pedro Sánchez ha vendido para llegar al gobierno, ¿no? Con lo cual, elecciones anticipadas, Vicente, a tan corto plazo, a octubre, me parece muy atrevido si no han transcurrido seis meses siquiera y se ha producido un cambio. Madrid es muy emblemático para Sánchez, para el Partido Socialista. Recordemos que el último presidente de la comunidad autónoma socialista fue Leguina, creo recordar, ¿no? Sí. Estamos hablando del año 90 y tantos, ¿no? Yo creo que Sánchez y el PSOE tienen una obsesión con Madrid. Madrid es hoy por hoy la referencia política de España en todo, desde el punto de vista empresarial, económico, fiscal, desde el punto de vista de estabilidad. Yo creo que octubre me parece precipitado, pero no descarto que pueda haber y que esto sea un juego de mucho mayor calado del que los titulares de ayer y de hoy nos dejan entrever. Habíais apuntado algo de la recuperación para el último trimestre. Hoy estaba cogiendo datos de turismo. Resulta que, según explican en un encuentro que va a haber en Cancún de todos los operadores mundiales de turismo, se ha perdido el 50 y largo % de viajeros. Además, ahora mismo se está multiplicando por 5 las previsiones de llegada a España para esta Semana Santa de suizos y alemanes y otros más. Y los de aquí no nos podremos mover. Todo esto hace que igual algunas comunidades grandes tengan posibilidad con su propia gente de cubrir gastos, pero en general es atrasar la campaña de entrada de dinero importante hasta principios de verano. Yo no sé esto, Vicente, si se puede aguantar o habría que hacer algún sistema de PCRs y que nos pudiéramos mover ya todos por el tema económico. Pues os voy a dar un dato que cuento en clase, ¿no? En clase tenía antes de la pandemia una gráfica, hablaba de la hiperconexión principalmente de telecomunicaciones, y metí una gráfica de transporte aéreo, ¿vale? Sí. El transporte aéreo estaba en máximos históricos en 2019, pero estaba en máximos históricos y es una evolución que cuando ha habido una crisis económica, guerra del Golfo, el 11S, se ha quedado el transporte aéreo o se ha quedado plano o ha subido ligeramente, ¿vale? ¿Sabéis cuánto cayó el año pasado el transporte aéreo internacional, o sea, local e internacional? No. 60%. Oh. 60%. Una barbaridad. Que cuando ha habido una crisis se ha quedado plano. Ha habido un 60%. Entonces, es que yo creo que nadie está evaluando realmente el impacto que está teniendo en el tema del turismo. O sea, es que, no sé, yo viajo a Sevilla, es que no hay nada abierto, cerraron los locales. Entonces, creo que el impacto es mucho mayor de que se está hablando. José María, tú conoces el impacto real en algunas empresas hoteleras, ¿verdad? Bueno, yo, por poner cifras que ponía también Vicente encima de la mesa, ¿no? Yo creo que la caída del turismo en la economía española ha podido representar 110.000 millones en el año 2020. 110.000 millones en el año 2020. Hay pocas economías, desde luego la española no, con seguridad, que puedan soportarlo y que puedan aguantarlo, ¿no? Pero es que las divisas cayeron en el año 2020 en 55 millones.
los empleos en un 30%. Tenemos casi 500.000 de trabajadores del sector turismo todavía en ERTE, ¿no? Yo creo que esa referencia de los vuelos, porque además pasa otra cosa, en tanto en cuanto no haya aviones que traigan a turistas a España, no va a haber turistas en España. Es decir, con el turismo nacional no sobrevivimos, obviamente. En el año 19 tuvimos 85 millones de visitantes y el gasto medio por visitante de aquel año, del año 19, fueron 1.100, 1.100 y pico euros, ¿no? No hay economía que soporte esa pérdida, ¿no? Es muy importante ese dato de que para tener turistas en España necesitamos aviones que los traigan. Y es una referencia absolutamente bien traída a cuenta. Y luego no pensemos también debemos de pensar en otra cosa que es importante. El turismo continental, el turismo peninsular, mejor dicho, y el turismo de Baleares es fundamentalmente estacional. Es decir, de junio, julio a septiembre, finales de septiembre. El turismo de Canarias, afortunadamente, no. Esto significa que si no abordamos pronto la recuperación del turismo en la península y en Baleares, daremos otro año por perdido y no lo recuperaremos hasta la Semana Santa que viene. Y esto sí que es todavía mucho más insostenible. Miguel, la gallina de los huevos de oro se está adelgazando y está sin huevos ahora mismo, entonces, con lo del turismo, ¿o no? Sí, la verdad es que, vamos a ver, mira, si incluimos impuestos, turismo, más hostelería, más restauración, bares, todo esto, supone un 24% aproximadamente del total del PIB en 2019. Si añades otra cosa que le afecta indirectamente, que es el tema inmobiliario más construcción, hay otro 20 y tantos por ciento. En total, calcúlate que un 47-48% del PIB depende de turismo y, claro, de los guiris que vienen y que compran o ocupan viviendas en la costa, sobre todo, o en las grandes ciudades. Entonces, claro, eso es muy difícil de recuperar, ¿eh? Eso, vamos a ser realistas, llegamos en septiembre y ya a funcionar, no. Perdone, la renta disponible de la gente ha bajado mucho, en los demás países también ha afectado, en España ha sido el peor con diferencia en Europa, pero en otros países también ha afectado. Yo no creo que la gente que esté todavía en junio, julio, ahí con los últimos rescoldos de la pandemia y de las vacunaciones y tal, tenga preparado un paquete de viajes para venirse a España. Alguno habrá, pero a ver si me entendéis. Mentalizaos de que el turismo pues, se ha bajado, yo creo que ha bajado un 60-70% tranquilamente este año. El año que viene, pues perdón, el año 20, el año 21, pues oye, mira, no sé si crecerá un poquito, pero os recuerdo que el verano del 2020 hemos estado abiertos. Entonces, sinceramente, creo que esto va a ser muy lento. Bueno, vamos a tirar 2 o 3 años, cuidado, y tenemos que tener en cuenta que también tenemos que competir con otros países que son más baratos que nosotros, Egipto, Túnez, Turquía, etcétera, que al final, cuando llegamos a 84 millones de turistas en el 2019, era porque realmente pues se había agotado o la gente no había ido a esos otros países. Yo creo que ese turismo va a funcionar y el tema precio va a ser importante. O sea, si la gente está pensando que va a abrir la espita dentro de unos meses y ya todo igual que antes, personalmente opino que están bastante equivocados. Lo veo un poco pesimista a nuestro profesor de Economía y Finanzas. No sé, José María, si tú tienes algo de optimismo respecto a las empresas, porque claro, también pierden mucho valor ahora mismo si están cerradas o están intentando vender los productos mucho más baratos, ¿no? Bueno, en el sector hotelero no hay alternativa. Es decir, la práctica totalidad de la actividad hotelera, tanto urbana como vacacional, está cerrada. Está cerrada y con los trabajadores en ERTE, ¿no? Hay muy poca actividad hotelera abierta para que sea relevante, ¿no? Las empresas están pasando dificultades verdaderamente importantes. Prueba de ello es que hiciéramos un repaso de las empresas del sector turístico que han pedido rescate al Fondo de Recuperación de la SEPI. De la primera a la última, prácticamente todas son Otusa, son Esperia, son todas ellas están... Hoy mismo han aprobado paquete de ayudas a Halcón Viajes, Globalia y Barceló, entre otras. No, Halcón Viajes, a Ávoris y a Globalia, a Europa, a Otusa, es decir, prácticamente el sector está con unas necesidades de liquidez
otro día tendríamos que hablar de la financiación SEPI, ¿no? De este fondo, ¿no? Porque este fondo está abriendo una brecha abismal entre los grandes operadores turísticos y los pequeños operadores hoteleros, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que para acceder a este fondo tienes que pedir al menos 25 millones de euros de financiación, bien sea préstamo participativo, bien sea financiación convencional, y estamos dejando en el camino a multitud de empresas turísticas y hoteleros que no pueden acceder porque no llegan a esa demanda de 25 millones y que no hay financiación para ellos, ¿no? O sea que esto se hace como una especie de selección a quién se le puede dar la ayuda y a quién no, en función de si es viable o no, o en función de si tiene ya una cartera de crédito, una línea de crédito o no, que igual es una manera también. Bueno, si fuera viable, me parece bien. Dar dinero a una empresa que no es viable, claro. No tiene sentido, ¿no? Pero me refería más a que España es un país que el 99% de nuestras empresas son pymes, ¿no? Consecuentemente, si trasladáramos esa reflexión a sectores económicos, el sector turismo también tiene muchísimas, infinidad de empresas que no van a poder obtener financiación vía ICO en su vía SEPI en este momento y que están abocadas al fracaso. Y son extraordinariamente contratadoras de empleo. Consecuentemente, estamos poniendo en riesgo una parte de ese tejido del sector hotelero y turístico muy importante. Bueno, Vicente, hay que tener en cuenta que el viernes anunciaron 10.000 millones, unos 3.000 por empresa más o menos, que no ha satisfecho a mucha gente, la verdad, porque hay muchos CENAE que no están incluidos, pero bueno, es una pequeña ayuda. Todos son caramelitos, que no sé si de golpe hace un medio año hubieran servido más que ahora, ¿no? Bueno, yo como yo soy autónomo y no estoy incluido, pues me da por aludido ahí, me dolió, ¿no? Pero es de la parte de CENAE no incluido, vamos. Claro, pero efectivamente, si es que el problema que tenemos ahora es que es muy complicado. Estábamos hablando del turismo, ¿no? El turismo. Sevilla, hotel 3 estrellas casi tirando a 4, 39 euros con desayuno. 5 estrellas con desayuno, 2 personas, 77 la semana pasada. Es que, claro, si no hay actividad, si es que no hay gente, si te bajan 60% los vuelos, no es que vayan a Turquía o vayan a Túnez, es que no viaja la gente. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, pues hombre, poner paños calientes está bien, pero es que estás poniendo paños calientes en un momento que el problema que tienes es que no tienes ingresos. Entonces, bueno, pues hombre, está bien que te den una ayuda, pero que te den una ayuda un año después de que has tenido el problema, pues es que es como has vivido un año, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran problema. El gran problema es que creo que muchas ayudas llegan tarde y luego no es cuando se anuncian, porque claro, en esta vida anunciar es muy fácil. El problema es como los 140.000 millones. Yo voy por todos los sitios y todo el mundo me dice, todo el mundo va a vivir de los 140.000 millones. Pero es que los 140.000 millones no es una tarjeta de crédito que te dan a ti o una tarjeta del Corte Inglés para que te la gastes, como decía Miguel antes. Sí. Es que estos procesos llevan unas justificaciones, llevan un tema, llevan un decalaje, Entonces, claro, yo creo que ahora que le den 3.000 euros a una empresa, pues das cuenta, 3.000 euros, es que poco puedes hacer con 3.000 euros. Es que las comunicaciones de una empresa... ¿Qué te lo cuestan? Tenemos un autónomo plus que paga 100 y pico euros al mes de telecomunicaciones, son 1.200, 1.300, 1.400 euros. Sí. Y eso no la tiene que pagar, ¿no? No lo habrá pagado, tendría que seguir conectándose trabajando. Claro. Y más si teletrabajas. O sea, es que son ayudas que realmente, pues hombre, cuando se multiplican por un número grande, pues suena mucho dinero, pero cuando se reduce ya a una persona individualmente, pues es el chocolate del loro. Pues Miguel, si estamos con poco dinero y no afinamos bien la puntería de dónde dar, en qué diana con el dinero, mal vamos, ¿no? Pues vamos mal y sobre todo porque ha habido demasiada improvisación, demasiada falta de actuación, ha habido mucha inacción. Llevamos un año y en un año se podrían haber hecho muchas cosas. Y os recuerdo que hay 3.200.000 empleos públicos en España. Supongo que una parte se podría haber dedicado, por ejemplo, a evaluar todas las entidades que están en ERTES, cuáles son viables y cuáles no. Porque como antes comentó José María, pues oye, lo que no podemos hacer es coger el dinero y tirarlo. Hay indicadores muy claros, es decir, si tienes una empresa que pues en los meses anteriores a la pandemia prácticamente no tenía ventas, tú sabes que iba a cerrar. Luego la metemos en el que se ha hecho por NIF, todas para adentro. Luego tienes otros indicadores en el sentido de que sigan manteniendo los suministros, es decir, luz, telecomunicación, todo ese tipo de cosas que realmente te dicen que la empresa sigue existiendo. Si una empresa cancela sus suministros, pues tiene muy claro que ya ha decidido cerrar, pero claro, si puede aprovechar el ERTE, pues se aprovecha. Entonces yo todo ese
ese tipo de cosas sí que he hecho en falta que en un año se podría haber hecho. Los primeros meses, vale, de acuerdo, nos ha pasado un tsunami por encima y ya está. Ahí no voy a discutir porque eso nos pasa a todos y hubiera sido difícil de prever, imposible y de gestionar tal. Pero después de tantos meses que sigamos discutiendo ese tema, tenemos la última cifra que vieran, había 900.000 personas metidas en los ERTEs. Yo sinceramente creo que la mitad va a ser ERE, va a ser directamente al paro. Medio millón. Entonces, ¿perdona? Medio millón, más o menos, dices, o 400.000. Sí, por ahí, la mitad más o menos. Unos 400.000 yo creo que van a ir directamente. Claro, el seguir pagando ese dinero, pues ya sé que a la gente le viene bien porque sigue teniendo unos ingresos y oye, pues vale, pero pues esos ingresos pueden pagar como paro o de otra manera, con la renta básica esa, como le llamen, que le gusta tanto al señor Iglesias. Creo que ha habido inacción. Creo que ha habido falta de planificación y creo que se podía haber hecho bastante mejor de lo que se ha hecho. Oye, por Pero, cierto, Miguel, sí, dime, adelante. Voy a robarte la pregunta, Jaume. ¿Pero quién paga todo esto? O sea, esto efectivamente es a eso cierto. iba. Efectivamente es cierto. Hay ERTEs que se van a transformar en ERES definitivos, pero todo esto, ¿quién lo paga? Esto al final va a ser más deuda, más déficit. Europa está detrás nuestro. Estos 140.000 millones, como bien decía antes Vicente, no son para todo. Claro. Esto es para proyectos muy reestructuradores y reformadores. No es para financiar circulante de empresas en dificultades. Eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, el problema de España, como no cambie las cosas en los próximos 12, 18 meses, en la situación de déficit, la situación de deuda en relación con el PIB, es insostenible para este país. Ahora que hablas de ERES, por cierto, hoy seguía sin funcionar, Vicente de los Ríos, el servicio de informática del SEPE. Tú que habías trabajado en temas de informática, ¿tanto tiempo, una semana, puede durar un caos de este tipo? Bueno, depende cómo sea el caos, ¿no? Pero los caos que estoy viendo yo que me están llegando de diferentes sitios están siendo bastante complicados y te está llevando bastante tiempo, ¿eh? Y gente que está perdiendo muchísima información. Claro. Y esto es un tema muy, muy serio, ¿eh? Y bueno, la verdad es que no me gustaría pasar por eso porque yo he vivido alguna situación de estas, y no es obvia, ¿eh? Cómo lo solucionas hoy en día. Y ahora cada vez que tenemos más dependencia de esto, ¿no? Porque aquí nos preguntamos siempre, esto es como un secuestro, ¿sí? Nos preguntamos si hay que pagar rescate o no. ¿Habría que pagar rescate para que les hubieran devuelto las claves en lugar de ayer, hace 5 días? ¿O mejor no pagarlo e intentar arreglarlo de otra manera? Es que pagar rescate, estás de alguna manera diciéndole a alguien que lo puede volver a hacer, ¿no? Entonces es muy poco. Mira, lo peor que se puede hacer cuando tienes un problema es intentar aplicar una solución que no soluciona el problema, sino que simplemente lo va a agrandar, ¿no? Y creo en estos temas hay que tener mucha sangre fría y también haber prevenido mucho antes, ¿no? Y bueno, pues en una situación como esta te pilla y daos cuenta, una cosa como el SEPE, con la cantidad de transacciones que tiene diariamente, pues no me gustaría estar en el sitio del director de sistema del SEPE. Porque esto, en otros casos, ¿cómo se hace? O sea, ¿cuál es la solución? ¿Hay algún sistema informático potente que pueda sustituir a ese? Creo que llevaba más de 20 años ese sistema. ¿Hay alguna manera de arreglar corriendo esto, hacer como una especie de boquete, parar el boquete y arrancar otro sistema de golpe, o no es fácil? Es que no es, o sea, es que depende de cómo haya sido el ataque y depende de cómo tengas tú organizada la arquitectura de tus sistemas, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, no sé, hay veces que un antivirus, por ponernos un caso, una mala actualización de un antivirus te puede destrozar el sistema y no es un ataque, simplemente es un error que has cometido, ¿vale? El otro día yo tuve un error, me mandaron un mensaje, fue un tema de hacking de WhatsApp, y mira que yo soy experto en el tema y le dije a mi mujer que era phishing y caí, ¿vale? O sea que cualquiera podemos estar expuestos a esto. Entonces, hay una parte importante que tiene que ver con cómo te estés preparado, ¿no? Y claro, estamos hablando muchas veces de sistemas antiguos, sistemas muy capilares, muchísima gente, muchísima situación, con muchísimos equipos, y encima en medio de una pandemia donde lógicamente pues muchas veces hemos intentado solucionar los problemas de la manera que podía ser, que era posible, no era la mejor, pero es que era la solución que había, ¿no? Y lo mismo que estamos hablando del tema económico. Si es que nadie está preparado para solucionar un problema de este tipo, nadie. Si encima te pilla una mala situación, pues esto lo mismo, ¿no? Entonces, claro,
si te ha pillado con una cierta debilidad, pues es que eres muy vulnerable, ¿no? Y según cómo estés organizado, puede que hayas perdido, no sé, informes, papeles, claves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy complicado y encima, tened en cuenta, en remoto, ¿eh? Porque esto no es que tengas un edificio, todo el mundo trabajando allí y que puedas plataformar equipos, ¿no? Sino que es que cada uno está en su casa, traerlo de un lado, traerlo de otro, uno para uno, o sea, es complicado, ¿no? Hoy había reunión del Pacto de Toledo, Miguel. Yo sé que antaño cuando hablábamos te preocupaba mucho todo el tema de las pensiones. Han pedido al ministro Escrivá que comparezca para ver qué es lo que va a hacer. ¿Te hueles más o menos lo que algunos creen, que va a intentar ajustar un poquito las edades de cotización y los pagos de todos, incluidos los autónomos, para llegar a fin de mes porque no hay manera? Vamos a ver, el que no hay manera, desde hace 20 años sabemos que no hay manera, que el sistema es un sistema pues, demasiado antiguo, que no funciona y que lógicamente con el incremento de la edad de vida de la gente, pues evidentemente se ha multiplicado por 3 o por 4 los pagos y es imposible. El agujero este año va a ser glorioso. Entonces, ese agujero se va a seguir incrementando por la pirámide de población. Prácticamente se van a doblar el número de jubilados de aquí al 2035. Lógicamente, si ahora tenemos agujeros en 2019 sin COVID, fue de unos 18.000 millones de euros en un año, pues imagínate el agujero que va a haber en 2020, impresionante, no pueden ser 50, 60.000, vete a saber, porque hay mucha gente que ha dejado de cotizar, y luego tenemos el problema de que va a ir creciendo sin parar. Entonces, ¿y qué va a hacer el ministro Escrivá? Pues el ministro Escrivá está poniendo tiritas. Dice, voy a ver si hago que suba más el tema de las cotizaciones sociales a partir de 49.000 euros. Mire, lo que voy a decirle al señor Escrivá que unas cotizaciones sociales no es un impuesto. O sea, si usted obliga a cotizar más dinero a los sueldos más altos, será porque luego sea para que tengan una pensión más alta. Lo que no puedes mantener capado la pensión y hacer que coticen cada vez más, porque entonces, repito, a los particulares que cotizan nada en 4,5%, pero sobre todo a las empresas que cotizan un 23%, les están machacando. Les están machacando porque les estás obligando a pagar y pagar y pagar para que luego no reciban nada cuando se jubilen. Por tanto, ese modelo, pues mira, pues sí, una tirita. La otra tirita, venga, que vayamos en vez de 67 años, que vayamos a 68, si no a 70, vale, arreglas algo. Pero la gente va a seguir viviendo hasta los 85. Entonces, si en la época de Franco, que el sistema nos ha tocado prácticamente desde entonces, vivía 70 y ahora vive en 85, pues no lo vas a arreglar. Y si encima se va a multiplicar por 2 el número de jubilados, pues la bomba de relojería esté ahí. O cambias el modelo, a un sistema de pensiones mixto, con la mochila austriaca, con que la pensión sea, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, de una pensión de subsistencia para que la gente pueda comer, que sea la básica, pero que luego haya una mochila austriaca que se vaya dando a lo largo de la vida laboral de la persona, digamos, obligar a las personas a ahorrar, o si no, la cosa no va a funcionar. No va a funcionar porque el sistema de reparto montado en la época de Franco es un sistema que se basaba en que la gente se moría a los 70 años y ya no se mueren a los 70 años. O sea, José María, nos tocará trabajar hasta los 100, vamos, por lo que veo. Claro, vamos a ver, es que es muy sencillo decir, mire usted, vamos a poner una pensión pues mínima de subsistencia, 800 euros, con eso vives y ya está. Hay que hacerlo en plazos, tal, en 75 años, lo que sea, con estratos, por supuesto que sí, pero dice, mire, pues 800 euros será la pensión mínima que le caerá a todo el mundo y tal, pero durante tus 65 años de vida laboral, lo que tienes que hacer es que se te retire una parte del sueldo, o que lo diga, que las empresas en el paquete incorporan eso, y que eso no te lo puedes gastar. Y vas cambiando de empresa, pues se llama mochila austriaca, te pones la mochila y te vas a otra empresa y tú no te lo puedes gastar. Y además eso va a un fondo de capitalización para que produzca rendimientos. Es decir, que no solo sea con cotizaciones, que eso produzca rendimientos. Entonces, tener un sistema mixto en la parte de reparto para esa pensión de subsistencia y un sistema que sea de capitalización para esa parte de la mochila austriaca que vas a llevar toda tu vida hasta que llegue el día que te jubiles. Mientras no hagas eso, pues tiritas. José María estaba a punto de decir algo, creo que ya para cerrar. Dime. Sí, porque quería apuntarle a Miguel que a su ecuación le podía faltar un factor, que es el de coincido plenamente en el diagnóstico, pero tendríamos que añadirle otro factor determinante, y es que tenemos un paro estructural terrible y una falta de cotizantes verdaderamente preocupante. Es decir, con menos cotizantes y más pensiones que cubrir, la solución es imposible. Efectivamente. Compañeros, ha sido un lujo y como sé que vamos a tener que cotizar hasta los 100 años, pues hombre, si nos dejan
preparaos para estar 30, 40, 50 años más con nosotros. ¿Os gusta o no la idea? José María Pinedo, economista, gracias y hasta la próxima. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, gracias. Vicente de los Ríos, CEO de Líderes y Digitales, profesor de la EOI, muchas gracias a los tres y hasta la semana que viene. Encantados. Hoy es martes, estamos a las 8:51 minutos y han pasado varias cosas que les vamos a estar contando hasta que termine este programa de hoy de A Fondo en estos próximos 8 minutos. Como les decíamos, Sánchez dejará a Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera por detrás de Calviño y de Calvo, si quiere mantener la cartera de trabajo, se ha confirmado. El presidente y el vicepresidente han comentado los cambios que había propuesto Iglesias, ahora que se va el de candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. La valoración de la titular de trabajo es muy positiva. Hoy han hablado agentes sociales y personas importantes que han explicado su firmeza política, su búsqueda de acuerdos. Estarían ellos encantados de que ella siguiera ocupando el ministerio porque valoran algunas diferencias respecto a Iglesias. Discreción, capacidad negociadora, experiencia en cargos públicos, buena valoración de los ciudadanos, buena relación con los otros ministros, sobre todo los del PSOE, y también con patronal y sindicatos. Por tanto, estarían encantados. Como les decíamos, siguen sin funcionar el sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal una semana después del ciberataque sufrido. Los pagos online y el resto de gestiones continúan generando problemas porque no está a punto el sistema informático. Era algo que varios expertos avisaban desde el año 2019. Una auditoría interna alertó del riesgo muy crítico de seguridad. El organismo reconoció que la aplicación que utilizaban para las nóminas tenía más de 30 años, pero descartó mejorarlo para no poner en riesgo los pagos. El sindicato de funcionarios CESIF dice que el cierre de nóminas de este mes va a complicarse por este alud de nuevas prestaciones, lo que hay acumulado desde la semana pasada en la que se paralizó el sistema. Fuentes del sindicato indican que este lunes han vuelto a recuperar el control y desde hoy martes están ahora volcando en el sistema todos los datos atrasados, intentando que se puedan completar para el próximo 31 de marzo. El Gobierno ha aprobado también un rescate, 320 millones al cargo de fondo de la Sociedad de Participaciones Industriales, la SEPI, para Aboris, Halcón Viajes, a las agencias Globalia y Barceló. Se trata del cuarto rescate que aprueba la SEPI y el tercero a una empresa del sector turístico. Las dos de las aerolíneas, Air Europa y Plus Ultra. Esta ayuda es un préstamo participativo de 163 millones, uno ordinario que se convierte en 157, según ha confirmado la propia ministra portavoz después de la reunión del Consejo de Ministros. La semana pasada se aprobaron dos, Duro Felguera y Plus Ultra, líneas aéreas. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la crisis, como les contaba yo antes, del coronavirus ha impactado en el 53% de los empleos a nivel mundial. Y las compañías aéreas se preparan para una semana atípica, la Semana Santa, con restricción a nivel regional, pero no internacional. Están aumentando su oferta de vuelos para estas fechas. Se va a dar una situación extraña. Los españoles no podemos movernos entre provincias, ir de vacaciones. Un madrileño no puede ir a Cádiz, un andaluz no puede ir al País Vasco, pero sí un alemán, siempre y cuando viaje directamente y no pase por otra comunidad autónoma. El sector turístico da por perdida la Semana Santa a nivel masivo, pero hay campañas para atraer lo poco que se puede, sobre todo en las islas. Compañías de conexión de España y algunos mercados como Reino Unido y Alemania están ampliando la oferta de vuelos. Se multiplica por 5 la oferta de los alemanes y de los suizos. Se está buscando la manera de seguir reservando hasta marzo del 2022. El turismo internacional va a venir a España, como les digo, en Semana Santa y para verano. Están vendiéndose ya estos packs. Cuando lleguen con PCR negativo, hecho 72 horas antes, no podrán moverse entre provincias y un español sí podrá salir al extranjero, pero no moverse en el territorio nacional. El argumento, insisto, no hay cierre de fronteras en Europa como tal. Los turistas internacionales que entren aquí tienen que presentar ese PCR, lo que baja el riesgo, dice el Gobierno, y el turista nacional no tiene que hacerse test para ir a otra comunidad, y ese es el problema. Según datos de Expedia, desde el 15 de febrero las búsquedas de plan de Semana Santa se habían triplicado. Eso era antes de saber que no podíamos salir en estas fechas. Ahora, del puente de San José y en la Semana Santa se está llenando las reservas en cada una de las comunidades de personas que viven en esas mismas capitales o municipios grandes de alrededor. Se han hecho algunas excepciones para las islas para que se pueda llegar con turismo. El 40% de la demanda de destinos españoles en Semana Santa era nacional, seguirá el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Suecia. Los 5 destinos más buscados por los extranjeros son el 30% de todas sus búsquedas aquí en España, aunque los 3 que más interés despiertan son Mallorca, Tenerife y Barcelona. 1 o 2 de cada 3 viajeros españoles, en torno al 70%, buscan destinos nacionales. Sobre todo un 5 están estudiando irse fuera de nuestras fronteras. Francia en primer lugar, primordialmente París, Estados Unidos, México e Italia.
Como hemos contado, la Comisión del Pacto de Toledo ha pedido hoy por unanimidad que comparezca el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que explique las medidas con las que quiere reformar el sistema de pensiones. En enero compareció entre la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, explicó algunas recomendaciones que ya se están poniendo en marcha: financiación aplicada en los presupuestos del 21, reducción de la brecha de género en las pensiones, con la reforma del complemento de maternidad. Otra medida: nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones. Dijo que será sencillo, transparente, justo y basado en el IPC. Formará parte de un primer bloque de reformas, donde habrá también un fondo de pensiones colectivo de promoción pública, acercar la edad efectiva de la jubilación a la real y mejorar la contributividad del sistema, eliminando lagunas de cotización. Es otra de las líneas que está desgranando Escrivá en estos días, junto con la revisión de las bases máximas para garantizar la sostenibilidad. El pasaporte de vacunación de la Unión Europea será bilingüe y gratuito. Los datos aparecerán en la lengua oficial de cada país y en inglés, en formato digital y en papel. Y el proyecto prevé que el certificado se pueda usar para permitir entrar en un territorio a los que tengan alguna de las vacunas autorizadas por la Agencia del Medicamento de Europa. Permitirá a los países de la Unión Europea que acepten de manera bilateral otras vacunas, de Rusia o de China, por ejemplo. Lo va a aprobar la Comisión Europea ya, de este mes de marzo, y es un pasaporte bautizado como certificado verde digital. Insisto, gratuito, se podrá verificar con un código de barras y se permitirá saber si has estado vacunado o no. El reglamento señala de manera tajante que no deberá ser una condición básica para ejercer la libertad de movimiento, es decir, no se puede interpretar como una norma de sí o no entras en un país. Las personas que no hayan podido o no hayan querido vacunarse podrán tener la misma libertad de movimiento, pero eso sí, sujetos a algunas pruebas o cuarentenas o autoaislamiento. La Comunidad de Madrid recuperó en 2020 el trono como región con mayor contratación de obra pública, 1.400 millones de euros, desbancando a Cataluña tras contener la sangría de la adjudicación que sufrió el país en este año. Un 3,3% de caída, eso sí, respecto a 2009, pero un 35% tuvo el Estado, así que muy inferior. El Estado pasó de 11.000 a 7.000 millones de inversión. En la región de Madrid, la inversión de la comunidad compensó el recorte del 58% de gasto del Gobierno central. Cataluña es la segunda, 918 millones, que era un 38%, 1.400 tenía en 2019, y Andalucía, tercera, con 890 millones, reduciendo en un tercio la inversión. Solo Castilla-La Mancha aumentó la contratación en la pandemia, un 63%. Les añadimos que 6 de cada 10 empresas quieren aprovechar la reactivación económica tras la pandemia para digitalizarse, según un barómetro de la reactivación económica que se ha publicado hoy. España estará por encima de la Unión Europea en digitalización. El 30% de empresarios quiere crear empleo este año. 840 empresas, grandes compañías, pymes y autónomos han contestado, y en 14 de los 88 sectores de la economía han dicho que han creado o van a crear empleo. El resto confían en la digitalización para salir de la brecha en los próximos meses o años. Es lo más importante que ha pasado hoy a nivel económico. Son ya las 9 menos un minuto de la noche. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros aquí un día más en A Fondo, y mañana les esperamos de nuevo en su canal, en Negocios TV, de 8 a 9 de la noche. Descansen.